Hoy hablamos de gripe A y recursos sanitarios. Después de haber comentado aquí en este espacio en otras ocasiones qué es la gripe A, cómo se debe de tratar, cómo se puede prevenir, de las vacunas también, recuerden que hablamos, hoy vamos a comentar cuál es el uso adecuado y responsable que tenemos que hacer si sospechamos que tenemos gripe A o si ya confirmado la tenemos. Y para ello, pues ya saben que en este espacio contamos con la colaboración de Óscar Aguado, que es responsable de promoción de la salud del área 9 de atención primaria. Muy buenas, Óscar. Hola, buenas tardes. Oye, Óscar, nos comentabas que este espacio está teniendo mucho éxito, que lo está viendo mucha gente, que lo está visitando mucha gente en la web. Sí. Y es para nosotros una satisfacción porque la vocación de este espacio es también que tenga ese espíritu de utilidad, de servicio público, ¿no? Sí, yo lo sé porque, hombre, yo soy residente aquí de Fuenlabrada y la gente me reconoce por la calle, me insiste que les está pareciendo muy bien y sobre todo que les está pareciendo muy útil y que yo creo que, bueno, pues es una herramienta para informar a la gente de que esto no es nada más que lo que es una gripe como cualquier otra. Bueno, pues decía, hoy hablamos de cómo utilizar responsablemente, de forma adecuada, esos recursos sanitarios que están a nuestra disposición, las urgencias, los hospitales, el médico de salud, el médico de familia. Si nosotros tenemos síntomas, creemos que tenemos síntomas de la gripe A, o ya definitivamente tenemos la gripe con nosotros, sí. ¿Qué tenemos que hacer, Óscar? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aplicar un poco el sentido común. Hablar un poquito, si queréis, podemos hacer un recordatorio de los síntomas habituales que se tiene con este tipo de gripe, parecida a igual a la estacional. Suele venir acompañado con un poquito de fiebre, mayor de 38, mialgias, o sea, un poco dolores musculares típicos de todas las gripes, tos. Podemos tener incluso diarreas, podemos tener la presencia de vómitos, ¿no? Suele ser venir acompañada habitualmente con escalofríos, etcétera. Yo creo que esos son síntomas que hemos insistido de que se pueden cuidar perfectamente en casa. O sea, que con esa presencia de esos síntomas y con un tratamiento yo creo que adecuado no necesitamos nada más. Lo que sí creo que deberíamos de insistir a nuestra población y es cómo podemos reconocer aquellos síntomas que nos hagan acudir al centro. Por ejemplo, perdona, antes de pasar a esa parte, si tenemos algún síntoma de los que tú has comentado, que bueno, supongo que tendrán que ser varios, no uno solo, es decir, por tener un dolor muscular no vamos a pensar ya que tenemos gripe A, viene por acompañado. tener un problema gastrointestinal no vamos a pensar que tienen que ser varios síntomas juntos, y supongo que la aparición de la fiebre es decisiva para ya poder decir, pues ahí sí que hay gripe. Casi todos, o sea, los casos que hemos tenido nosotros en Leganés, y es de lo que se ha dicho cómo se comporta este virus. Perdona, citamos Leganés porque fue el primer caso en la Comunidad de Madrid donde se destapó la enfermedad. Donde se destapó y se está siguiendo un gran número de la población. Pues la gran mayoría era fiebre, o sea, hemos decidido más o menos introducir la gripe a partir de 38 grados de temperatura, síntoma de analgésicos, o sea, normal. Viene acompañada de malestar general, viene acompañada de tos, viene acompañada de rinorrea, lo que hablamos del lagrimeo nasal. O sea, todo eso junto. Y puede venir acompañada, que es la pequeña diferencia que se puede establecer de la gripe estacional, de diarreas y vómitos. Vale. Esos síntomas se pueden cuidar en casa con antihipertensivos. Tenemos esos síntomas y no tenemos que ir al médico para decir, oye, doctor, es que mire, he empezado que me duele aquí, vamos, que tengo dolor muscular, que tengo fiebre, que ¿usted cree que será gripe A? ¿Tenemos que ir al médico para eso? Yo creo que no. Nosotros, como profesionales sanitarios, estamos recomendando de que no acuda. ¿Por qué? Porque son síntomas que son, casi la gran mayoría son leves, que se pueden cuidar perfectamente en casa, pero eso sí, teniendo en cuenta de que la gente sepa diferenciar qué síntomas son aquellos que son anómalos. Por ejemplo, paciente que tiene un dolor en el costado que estuvimos hablando como si fuera una puñalada, o sea, dolor en puñalada, que se llama, en una zona muy localizada, un dolor al respirar. Al toser, al respirar. Por ejemplo, que tenga una disminución del estado de conciencia, que es una fiebre mayor de 38 durante 7 días, que tenga una diarrea acuosa, o sea, una diarrea que lleva 4 días y no se le corta, que tenga vómitos continuados. Como hablamos en los niños, ¿os acordáis de que tengan petequias, o sea, como pequeños puntitos rojitos en la piel que puede indicar otro tipo? Por supuesto, son síntomas que no son muy comunes en la gripe, por lo menos en la duración o en lo florido, y entonces sí que deben de acudir a un centro sanitario. Por supuesto, el centro sanitario más adecuado para acudir a esto son los centros de salud, que en nuestra comunidad están abiertos desde las 8 de la mañana a 9 de la noche. Importantísimo, ¿vale? Que yo creo que mucha gente la gran desconocida, que nos hace la pregunta, ¿es que los centros de salud tienen urgencias? Sí. O sea, no tienen necesidad de acudir a un centro hospitalario. Importante este punto, pero antes quiero rebobinar. Has dicho, lo digo para que nadie se nos asuste, que salgan puntitos rojos, petequias, que nos llamáis, y eso en los niños, me has dicho, ¿no? Principalmente se desarrolla en los niños. Pero, ojo, porque esos puntitos rojos, que son muy chiquitines, casi más pequeños que la punta de un alfiler, los tenemos casi todos. Mucha gente los tiene y no pasa nada, es algo normal de la piel, o sea, que no se me asuste a alguien porque vea, de repente descubra un puntito, 2 o 3 en su hijo,
que no lo haya visto, pero que a lo mejor ya tiene desde que se sabe, para que nadie se me asuste, ¿no, Óscar? Eso es, yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que la gente que... Cuando hablas de que salgan, te refieres a que salgan de una forma que salga muy de una forma abundante. generalizada. O sea, que entonces con esos síntomas podría ser compatible de otro proceso, no de la gripe A. Ya. Por eso yo creo que dolor en puñalada, dificultad respiratoria, disminución de la conciencia, fiebre más de 38 grados durante una semana, con una diarrea durante por lo menos 4 o 5 días. Son síntomas que no son tan habituales en esto, yo creo que son necesarios de acudir a un centro sanitario. Vale, y entonces cuando tienes esos síntomas, si no todo es una parte, y entonces ya puedes empezar a sospechar, uy, a ver si esto se me va a poner un poquito peor, pues es cuando hay que acudir al centro de salud, porque en el centro de salud, nos decía Óscar, sí hay urgencias hasta las 9 de la noche. Desde 8 de la mañana a 9 de la noche. Entonces allí te atienden y ya te derivan al hospital si corresponde o no, o te mandan un medicamento, o a lo mejor los famosos retrovirales. Los antivirales, sí. O antivirales, ya me pierdo yo con los antivirales. El Tamiflu famoso. Y claro, mucha gente dirá, bueno, pero es que yo prefiero ir a urgencias de un hospital. ¿Por qué no tenemos que ir a urgencias de un hospital? Bueno, aquí en este tiempo se nos juntan dos procesos. Uno, lo que es la gripe por sí, y otro, la gente que tiene miedo a tener la gripe. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en los centros hospitalarios suele estar gente ingresada muy malita. Que si encima se le puede juntar el hecho de que vayamos nosotros con gripe y seamos un factor de contagio, estamos haciendo de que la probabilidad de complicación de la gripe y la capacidad de complicación de las enfermedades de la gente que está ingresada sea mayor. Por lo cual, el primer sitio donde tiene que acudir la gente es los centros de salud. En la Comunidad de Madrid, desde el día 23 de septiembre, está puesto ya en marcha un plan de atención a pacientes con gripe A. No es porque sea un proceso raro, sino por un proceso del impacto mediático y el impacto social que está teniendo. Por el número de personas. Por el número de personas. Que la van a sufrir o que tanto los enfermeros como los médicos de cada los centros de salud están perfectamente entrenados para dar los consejos, para valorar si esa persona tiene gripe A y no gripe A, y si una persona está complicada o no complicada, tiene criterios para complicarse, será derivado por un hospital. No nos saltemos el primer paso, porque lo que estamos haciendo es llevar la gripe a un centro sanitario como un hospital donde la gente que está ingresada es malita, está malita, y donde la gripe ya podría ser como la gota que colma el vaso, ¿no? O sea, es decir, ya podría ser un factor más para complicar ya la patología de base. O sea, que lo primero que se recomienda es estar en casa, si los síntomas son los habituales de la gripe común, por otro lado, porque es que son muy parecidos, exceptuando la diarrea, que a veces en la gripe común hay años que ha venido también con diarrea. Sí, este año se ha visto de que este tipo de gripe, por lo que hemos dicho ante los casos y índices que ha habido en Leganés, suele venir acompañada de diarrea. Bien, pues como decía, perdona Óscar, para resumir un poco lo que nos ha dicho, que es muy interesante, tenemos los síntomas habituales que son muy parecidos a los de la gripe convencional, y síntomas, digo habituales porque ya lo hemos contado tantas veces, de esta gripe A en casa. Nos quedamos en casa con paracetamol, tranquilitos, a que se nos pase. Y después, si no se nos pasa, o si vemos que tenemos los otros síntomas que Óscar nos ha comentado, que ya lo he dicho varias veces, con lo cual no hace falta que lo repita, en ese caso sí que hay que acudir, pero a un centro de salud, nunca a unas urgencias de un hospital, porque en el centro de salud nos van a tratar y en caso de que sea necesario nos van a derivar al hospital. Lo que se pretende con esto es no agravar o contagiar a otras personas que tienen enfermedades en el hospital y que, como digo, puede agravar su situación y provocar problemas más delicados. Sí, yo creo que tenemos que apelar a la sensatez de nuestra población. O sea, los centros sanitarios son los que son, los centros en la Comunidad de Madrid están muy bien organizados. El problema es que, claro, lo que he dicho anteriormente, se junta la gente que está mala y la gente que tiene miedo a estar mala. Claro. Entonces, si no aplicamos un poco el sentido común y decimos, la mayoría de los síntomas son muy agudos, pero que son muy leves y tal, se pueden pasar en casa, intentar dejar espacio en los procesos sanitarios a aquellas personas que tienen algún síntoma que puede ser compatible, de que puede ser una complicación, y las urgencias solamente para aquellos casos en los que existe un riesgo importante para la salud de la persona. O sea, son factor de riesgo que hemos hablado ya largo y tendido a aquellas personas que tienen, por supuesto, exploración física, algún síntoma que puede ser derivable a una urgencia de hospital. Bien, al principio, cuando empezaron a aparecer los primeros casos de gripe A en nuestro país, recuerdo que se decía, llame al 112 y cuéntele su caso para que le diga si tiene gripe A, le haga las pruebas o no le hagan las pruebas. Ahora ya no te hacen pruebas, creo recordar. No, ninguno. Y tampoco es necesario llamar al 112. El 112 es el centro de coordinación, donde en principio lo que hacían, como estamos en fase 5, se iban a las casas, se sacaba la muestra y ya está. Al pasar a la fase 6 ya no es necesario tener un ingreso domiciliario. La fase de pandemia. La fase de pandemia, como estuvimos hablando en el primer programa. Sí, entonces es fase 6, está desarrollado, o sea, el virus está en todos los sitios. Entonces no tiene sentido que llamemos al 112 para que vaya a nuestro domicilio. Aconsejamos que vayan a un centro sanitario, ¿vale? Que pueden coger cita y que pueden llamar, como hemos estado hablando, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Muy bien. Por cierto, en Estados Unidos ayer, Óscar, empezó lunes, empezó a ponerse la vacuna de la gripe A ya por primera vez en Estados Unidos.
Es una vacuna que además se inhala. Sí. Y dice que va a ser la mayor campaña de vacunación que va a tener el país. Bueno, pues porque también allí supongo que como no hay sanidad pública como tal, entendida como la tenemos aquí, pues no hay campañas de este tipo. En este caso sí la va a haber. Y Sí. es quizá el primer experimento, entiéndase, ya está la vacuna aprobada, pero quiero decir, vamos a ver cómo funciona, aunque no va a ser la misma vacuna que aquí en Europa. No, ya estuvimos hablando que la FDA, o sea, que es la asociación que controla más o menos la empresa farmacéutica en Estados Unidos, han sido más adelantados. ¿Por qué? Yo creo que los sistemas sanitarios no son compatibles. Nosotros en Europa vamos a estar tranquilos. En España, concretamente, vamos a tener las dosis que necesitemos para la población de riesgo y según mis informaciones ya hay 2 laboratorios que están no comercializando, sino tienen muy adelantada ya la producción de las vacunas frente a la gripe A. De hecho, ya se había aprobado, la Comisión Europea del Medicamento ya había aprobado esos Sí, a dos laboratorios. O sea, que tranquilos, que nosotros vamos a tener la vacuna, una vacuna muy eficaz contra la gripe A y para los... Óscar, ¿y por qué es diferente? Porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, si en Estados Unidos ya la tienen, pues ¿por qué no la tenemos ya aquí para Europa? Sí, porque es que el virus no es igual. O sea, no es igual. No, es un virus que tiene, dentro de su cadena de producción, pues tiene una pequeña diferencia. Entonces, lo mismo que con las vacunas, por ejemplo, estacionales no son iguales las de un año para otro, tampoco se ha visto que en cada zona del planeta es el mismo, o sea, que tiene una pequeña variación. O sea, que en Estados Unidos o en América es diferente al que se puede dar en Europa. Con una pequeña variación, sí. Nosotros, en principio, parece ser, según lo más o menos he entendido, de que va a ser inyectada, no va a ser inhalada, ¿vale? Porque sí que la inhalada se ha visto menor absorción. Bueno, nosotros tenemos más cultura de vacunas inyectadas. Son 2 laboratorios muy fiables y, según los ensayos clínicos, es una vacuna muy eficiente para la población de riesgo que se pueda vacunar de la gripe A. Bueno, pues ya ven ustedes que en estos programas con Óscar Aguado, que nos lo ha explicado de maravilla, hemos hecho un repaso bastante completo y exhaustivo a todo lo que es y lo que supone para la salud pública la gripe A. Hemos hablado un poquito de todos los aspectos que creemos que a ustedes les interesan. Hemos intentado dar respuestas a esas preguntas que nos encontramos en la calle, que Óscar se encuentra en los centros de salud. Y hoy era el último capítulo dedicado dentro de este espacio Curarse en Salud a gripe A. Y queremos, Óscar, cerrarlo haciendo como un pequeño resumen de qué es la gripe A, cómo se puede prevenir, recordarlo y, bueno, pues resumir un poco lo que es esta enfermedad. Sí, yo creo que es parecido a la gripe estacional, tranquilidad, es un proceso respiratorio que da una serie de síntomas como hemos estado hablando y donde nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Primero, de intentar que cuando tengamos ese virus no contagiarlo, como estuvimos hablando, a través de las medidas del pañuelo, las mangas, el lavado de manos, como estuvo Susana, dándonos una demostración. Lo segundo, intentar, cuando tenemos esos síntomas y son muy leves, estarnos en casa con un tratamiento eficaz, paracetamol, Baos, lo de siempre, lo de toda nuestra vida. Y si vemos y reconocemos que nuestro cuerpo tiene algunos síntomas de alarma importantes, yo creo que acudimos a un centro de salud donde tanto los enfermeros como los médicos valoramos el caso, individualizamos el proceso y, si es necesario, tratamiento y derivación hospitalaria. Muy bien, oye, que me sorprende. Está ensayado, qué facilidad. Pues la pregunta no se la había soplado yo antes, ¿eh? Qué facilidad para resumirlo todo. Se ve que lo tienen muy claro, es que es su labor y es lógico. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos transmitido tan fácil, tan sencillo y tan bien todos estos datos y esta información. No, yo creo que gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar este tipo de proceso que hay y de lanzar a la población la información que creo que debe de saber. Es lo que pretendíamos. Muchísimas gracias. A vosotros. Óscar Aguado, responsable de promoción de la salud del área 9 de atención primaria, ha estado con nosotros un día más. Hemos cerramos capítulo gripe A y, desde luego, si hay novedades, nuevos acontecimientos, cualquier cosa que pueda ser de interés respecto a esta enfermedad, no duden de que se lo iremos contando. Un saludo y buenas noches.